visibilizar de veras la contaminación que tenemos en el río Las Vacas. Y es que lo tenemos aquí, señores, miren, yo que trabajo en calidad del agua, que he monitoreado muchísimos ríos, de veras, yo me quedé impactada del nivel de contaminación que tenemos, no allá lejos, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Guatemala van a ver ustedes esos niveles de contaminación que yo realmente, y eso que tengo 30 años de experiencia, no había visto nunca un río tan contaminado como el que van a evidenciar ahorita aquí mismo en la ciudad capital. Estamos hablando de muestras que se tomaron aquí abajo del Puente del Naranjo, por la colonia Lodebrán, o sea, es nuestra ciudad. Entonces, tal vez, Pablo, empecemos con este primer videíto impactante para que se den ustedes cuenta, ¿verdad? Pues realmente estamos poniendo el inodoro encima de la pila. Estamos contaminando nuestras propias fuentes de agua, no nos damos cuenta que el daño se revierte hacia nosotros. Van a ver los datos espeluznantes ahí, en donde no está solo contaminado el río, están contaminados los nacimientos, están contaminados los pozos de donde nosotros mismos tomamos el agua. De este río se riegan las verduras que comemos todos los días. Muchas de las empresas exportadoras riegan con esa misma agua los productos que van al extranjero. Con esa agua nos bañamos, con esa agua nadamos o tenemos actividades recreacionales. Tenemos que estar conscientes que toda la contaminación que nosotros le damos a la naturaleza se nos va a revertir. ¿Hacemos todo? Un videito chiquito, miren, los nacimientos aparentemente pristinos, ¿verdad? Este es el punto menos contaminado de los que monitoreamos y ya de por sí viene cargadísimo ya de aguas residuales que vienen de las vertientes, ¿verdad? Miren esa cantidad de basura que hay en Lodebrán, que viene del basurero de la zona 3, o sea, es una cosa de veras impactante a nivel visual, ¿verdad? Que viene, o sea, hicimos un recorrido completo desde el nacimiento de las vacas, pasando por Lodebrán, hasta llegar a Chinantla. Miren la calidad del agua, ¿verdad? O sea, es una cosa que no hace falta hacer análisis de laboratorio para darnos cuenta del grado de contaminación, ¿verdad? Aquí, pues aquí estamos agradeciendo de veras a la Alianza por el Motagua, a Rotary International, a Karen, que gracias a su donación es que realmente se pudo hacer este estudio, gracias al Infom, aquí presente también, que nos está colaborando con datos, y pues se hizo lo hicimos con FQ de Laboratorios, que nos especializamos en calidad ambiental, ¿verdad? Solo para que nos demos cuenta un poquito de dónde fue el estudio, ¿verdad? Empezamos desde abajo del Puente del Naranjo, donde está el nacimiento pristino del río de las Vacas. O sea, es un agua transparente, aparentemente limpia, vamos a ver después que no, pero es un agua que no está contaminada. Ahí nace el río de las Vacas. Hay un punto de nacimiento que está en el río Naranjo, el otro está cabal, nace el río cerca de la ciudad de la zona 3, y van a ver cómo viene ese río, ¿verdad? Y todos esos dos afluentes se van después, aquí vemos bien, y llegan hasta Chinauta, ¿verdad? Tenemos que este es la vertiente que viene del basurero, y esta es la vertiente que viene del Naranjo. Se unen acá para luego llegar a Chinauta. Y de este lado, que ahorita eso no lo estamos estudiando, pero estamos en plan de estudiar, es toda la vertiente que viene de aquí cabalmente. Zona 15, Calzada de la Paz, toda esta parte que se une después de Chinauta. Entonces realmente la ciudad de Guatemala es la que está contaminando grandemente todo el río de Motagua y donde está llegando la contaminación hasta la población de Chinantla, ¿verdad? Es para que se den cuenta un poquito de cómo estudiamos esta microcuenta. El primer punto lo tomamos en el nacimiento del río Motagua y como ven es un agua clarita, ¿verdad? O sea, sí, el Motagua en un momento dado es pristino, es sano, es transparente y tenemos pues este nacimiento, ¿verdad? El área es bien precaria, o sea, sí es un asentamiento que no está pues autorizado, donde viven muchas familias en condiciones muy muy precarias.
no tienen agua y su fuente de agua es precisamente este nacimiento que, aunque aparece aparentemente cristalino, ya tiene niveles altísimos de contaminación fecal, lo que lo hace una fuente de enfermedades para toda la población, sobre todo para nuestros niños y demás, ¿verdad? Este es el ingreso, como ven, ¿verdad? Es una zona en donde cabal abajo el puente Naranjo, donde uno pasa, hasta lo tenemos aquí nomás, ¿verdad? Es un área pues precaria, en donde pues el acceso es, pues ahí sí que peatonal, ¿verdad? Es un área donde tuvimos que entrar con alguien de la comunidad, es un área peligrosa, pues esas áreas de granizo, todos estos asentamientos son áreas peligrosas, con altos niveles de delincuencia, ¿verdad? Entonces no es de fácil acceso. Además es un área de altísimo riesgo. Ya ahorita vamos a ver después, ya aquí hubo una tragedia hace algunos años en donde el río creció y se llevó a 5 familias completas, ¿verdad? Entonces es un área de veras vulnerable. Y por eso decía Jan que acá no solo es una cuestión de calidad ambiental, es un drama social, ¿verdad? Porque aquí están comunidades de veras en condiciones muy precarias, ¿verdad? Aquí está el área, esto fue donado por la cooperación coreana, que les donaron así que financiamiento para construir las pilas. Y ahí llega la gente con sus tinajas y sus botes a traer agua para construir. Aquí miren, por ejemplo, el 25 de octubre del 2023, la acumulación de desechos provocó una inundación en el río y se rescataron 11 cuerpos, 18 cuerpos desaparecidos por la tragedia. O sea, detrás de esto también hay una cuestión social intensa, ¿verdad? Hay declaraciones de los habitantes, ¿verdad?, que dicen que vivir bajo el puente me asusta, pero aunque hay riesgos no tengo más opción que vivir acá. Es el drama que vivimos aquí en Guatemala y hay más de 300 asentamientos en esta situación. Como les mencionaba, este río le hicimos análisis y sí cumple con bastantes de los parámetros pues relacionados con medio ambiente, pero como les mencionaba, ya es un agua que no cumple la consumo humano, es un agua que tiene altos niveles de contaminación fecal y que los pobladores lo están consumiendo directamente. Como la gente la ve clara, siente que es un agua potable, pero la verdad es que la cercanía del río ya contaminó la napa freática del nacimiento. Entonces, no es solo que estemos contaminando visualmente los ríos, es que el impacto de la contaminación también contamina los mantos acuíferos, que es el agua que nos tomamos, señores. Esto está visiblemente porque lo tomamos en el asentamiento, pero igual pasa con muchísimas de las fuentes de agua de la capital que ya están contaminadas, no solo con microorganismos, sino con algunos contaminantes químicos. El segundo punto de muestreo lo hicimos ahí por la colonia Lodebrán. Aquí Suseli nos acompañó en la travesía, arriesgando la vida. Antonio, aquí está Antonio Revolorio, que fue pues, parte del equipo que nos apoyó en la toma de muestra. Este, señores, es un punto que se toma después de que el río pasa por el basurero de la zona 3. Y solo miren, o sea, visualmente es una tragedia, ¿verdad? Miren la cantidad de residuos sólidos que se arrastran, ¿verdad? Estamos hablando de un recorrido de menos de 2 kilómetros y se arrastra todos los residuos sólidos del basurero de la zona 3, ¿verdad? Miren la calidad del agua. Esto se tomó en verano, esto no está lloviendo. Miren la cantidad de sólidos, la cantidad de contaminantes que nosotros arrastramos. Este es el punto mayor nivel de contaminación que detectamos. Ni siquiera Chinauca, que ya nos había impactado, que también lo vamos a ver, tiene el nivel de contaminación que detectamos en este punto después del basurero de la zona 3. En las conclusiones, es el foco más grande de contaminación que tenemos en la ciudad capital. Por eso, no es solo una cuestión de ríos. El manejo de los residuos sólidos es esencial para salvaguardar nuestro río, ¿verdad? Ese relleno, aquí llegó mi papá, les voy a presentar a César Barrientos ahí. Él ha estado trabajando con residuos sólidos desde que yo tengo memoria. Y esta problemática del relleno sanitario de la zona 3 se viene advirtiendo desde hace muchísimos años. Ya es un área que ya no debería de estar en la capital
clínico y miren las consecuencias. O sea, realmente estamos matando el río. Y si es matando el río, porque no voy a entrar mucho a cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero hay algunos parámetros como la demanda química y bioquímica de oxígeno que lo que hacen al caer al río es que se roban el oxígeno. O sea, cae la basura, caen los lixiviados y se roba el oxígeno del río. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? No respiran los peces, no respiran las plantas. Entonces, literalmente estamos matando el río. Y estas imágenes son impactantes, ¿verdad? Y matándonos a nosotros también, exactamente. Mira, lo vemos en la calidad del agua. Van a ver los resultados de esa agua, de ese nacimiento de agua potable. Está completamente contaminado, aunque miremos el agua clarita. Y esta es otra cosa que me impactó. El río nace ahí, pero toda esa correntada de agua que ven ahí son aguas residuales que vienen de las colonias aledañas. O sea, ahí no hay río. Son todas las vertientes de las colonias del Misco, del área del Naranjo, de toda esa área, que por eso es importante. Vienen de la ciudad de Misco y vienen también de todos los residenciales, de Villa Linda, del Granizo, de la Lutania. Todas esas colonias, no solo colonias, hay industria, hay actividades de todo tipo, ¿verdad? Que aunque está prohibido, porque eso sí está legislado, vertir directamente las aguas residuales a las quebradas, toda esa agua que ustedes ven correr ahí son aguas, puras aguas residuales. Esto no es un río, son puras aguas residuales que de ese nacimiento pristino, puras 5 metros. A los 5 metros ya viene esta correntada llena de jabón, llena de aguas residuales y demás, ¿verdad? Por eso es sumamente importante que estén las municipalidades aquí, porque eso sí está legislado. Está prohibido tirar aguas sin tratamiento a las vertientes. Y esto es más que evidente. Todas esas colonias, todas esas industrias que están en esa microcuenca están metiendo sus aguas residuales. Entonces, el río Las Vacas, señores, dura 5 metros cristalinos. A los 5 metros ya viene esta correntada de aguas residuales. Y esto fue en verano. O sea, esta no es agua de lluvia, son aguas residuales de toda esa microcuenca, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos involucramos todos, en nuestras colonias. ¿Será que tienen una planta de tratamiento? Nosotros como vecinos tenemos que exigir que haya una planta de tratamiento, ¿verdad? En la industria donde trabajamos, ¿tienen una planta de tratamiento o vierten sus aguas directamente a los barrancos? Y aquí se evidencia en forma visual ese río de aguas negras. O sea, este no es un río contaminado, es un río de agua. Y el último punto es de Santa Cruz Chinagua. Y ahí aquí nos acompaña aquí representante de la comunidad, que es una de las comunidades afectadas. O sea, vimos que desde aquí de la capital estamos acarreando toda esa contaminación y viene a impactar entre otras comunidades la comunidad Chinagua. Esta es la toma de muestra que hicimos enfrente de las pilas en donde la gente lava, en donde la gente va a tomar agua, ¿verdad? Es otra de las fuentes en donde también podemos contaminar. Mira la cantidad de residuos sólidos que se arrastra, ¿verdad? Y la calidad del agua es terrible, ¿verdad? Ahí van a ver ahorita los resultados resumidos. Pero no es que esté ligeramente contaminada, ¿verdad? Es que el límite a veces son 10 y aquí tenemos 16 millones. O sea, sí es un río casi literalmente. He visto aguas residuales domésticas menos contaminadas que la río, ¿verdad? Sí, de veras. Cuando decía, ya me acuerdo que decía que el Motagua es de los ríos más contaminados y más contaminantes, uno decía sí, ¿verdad? Sí. Pero ahora, realmente, viendo esto, uno dice sí. Eso están más limpias las aguas residuales que yo saco de acá, ¿verdad? Entonces este fue para darles un poquito de contexto. Otro de los grandes problemas en Guatemala es en la parte de edificación. Como no hay una ley de aguas aprobada, Guatemala es de los pocos países de la región que no tienen normativa para nuestros cuerpos de agua. No hay una ley que nos diga el nivel máximo de contaminación de un río que se usa para riego es de tanto. Si es el nivel de contaminación para un río
lo que se usa para riego, es de tanto. No tenemos legislación, es otro de los grandes lagunas, ¿verdad? Yo este estudio lo tuve que comparar con límites de México, de Costa Rica y de Perú, porque en Guatemala no hay legislación. De ahí la importancia de apoyar esta famosa ley de aguas que está parada desde hace muchos años. Yo les contaba la vez pasada que mi tía, que ya va a llegar a los 80 años, hizo su tesis sobre la ley de aguas. O sea, ¿te imaginas hace cuánto que está en el tintero esa ley y no avanza, verdad? Es una vergüenza que no tengamos legislación en Guatemala para proteger nuestros lagos, porque es lo primero, nuestros lagos, nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, imagínense, aquí tenemos esta que miran ustedes la rayita aquí. Es el límite máximo permitido de sólidos en suspensión, que es de 2.5 miligramos por litro. En el río Las Vacas tenemos 33.900. O sea, para que ustedes se den cuenta, o sea, si mi límite máximo de contaminación es 2.5, yo tengo 33.000. Y se ve, es agua chocolate, es agua cargadísima de sólidos, ¿verdad? Y cabal vemos el comportamiento todo, ¿verdad? En el nacimiento cumplimos con normativas en este punto, ¿verdad? No tenemos sólidos. Después, en el río Las Vacas, en el basurero de la zona 3, es donde tengo un nivel de contaminación enorme. Y en Chinauta estoy fuera de límites, pero ya no estoy tan arriba de las especificaciones como en el basurero, ¿verdad? Realmente ese basurero es la fuente de contaminación más grande, ¿verdad? Ya después se diluye, o sea, allá antes de llegar a Chinauta tiene otros afluentes y por eso logramos disminuir la cantidad de sólidos, ¿verdad? El nitrógeno lo que hace es que aumenta el crecimiento de algas y de ¿cómo se llama? Y de vegetación en los lagos. No sé si ustedes han visto esas chibolitas. Así les mismo le ponen las plantas. No sé si los que tienen macetas han comprado. Pues fíjate que son unos fertilizantes que venden, que son unas bolitas azules. Esas normalmente lo que tienen son nitrógeno y fósforo, porque les sirven para que la planta crezca y se desarrolle. Pero ¿qué pasa en el lado de Matitlán, por ejemplo? En donde por los aportes de nitrógeno y fósforo, que las algas se sobrecrecen, ya no dejan pasar la luz del sol y el río se muere. Nitrógeno es uno de estos contaminantes y los tenemos fuera desde el principio. O sea, ya en el nacimiento ya están elevados. Aquí no, digamos, están hacia arriba. Y en Santa Cruz Chinauta también tenemos, pues fuera, arriba de la norma peruana, todavía la norma mexicana te permite tener esa cantidad de contaminantes. El fósforo tiene la misma implicación que el nitrógeno, también permite sobrecrecimiento de algas, pero está bien los detergentes. ¿Vieron la toma del video donde estaba eso con espuma? Los detergentes aportan fósforo, entonces por eso es que también tenemos fuera de normas el fósforo. Y aquí vienen los coliformes fecales, ¿verdad? Los coliformes fecales son una evidencia de contaminación fecal. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ahí estamos literalmente tomando heces fecales en el agua. Y está fuera de normas desde el nacimiento. O sea, desde el nacimiento agua ya tengo 23.000 unidades formadas de colonia. Eso para agua potable es un montón. Ahorita después aquí vamos a invitar aquí a la doctora que nos amplíe un poquito todas las enfermedades transmitidas por agua que podemos tener ahí. Pero ven que desde el nacimiento ya tenemos niveles elevados de contaminación fecal. Y en el río de Las Vacas, allá en la zona 3 y en Santa Cruz Chinauta, ni siquiera las pude contar. O sea, hay más de 1.600.000 que es lo más que me permite mi eso. O sea, está ahí y más arriba. O sea, sí es una fuente de contaminación terrible. Y uno ve ahí en la comunidad, los niños, la gente que se acerca del río con posibilidades enormes de contaminarse, ¿verdad? Y esto va a contaminar también las fuentes de agua, los pozos y todo lo que está a nivel aledaño.
la química y bioquímica del oxígeno es lo que le decía a ustedes, que se roba el oxígeno del agua. Entonces, ya en el nacimiento, ya tengo niveles fuera de especificaciones en el nacimiento. Obviamente no tan elevados como en los otros lados, pero ya en el nacimiento no cumplo con lo que debería ser un cuerpo de agua sano, ¿verdad? No digamos, ahí después del basurero de la zona 3, que es donde tengo los niveles más altos. O sea, un nivel de 2000 partes por millón de DO es el que no tengo en la salida de un rastro. O sea, ese nivel de contaminación. Las aguas residuales domésticas están alrededor de los 300, 400. Y este río tiene ya 2120. Trae todos los lixiviados del basurero de la zona 3 y eso mata el río. O sea, aquí estamos robándonos el oxígeno del río, estamos robándole la vida al río, ¿verdad? Y la demanda bioquímica tiene más o menos las mismas implicaciones y vemos que está también elevado tanto en el río de las Vacas como en Santa Cristina. Grasas y aceites no es tanto el problema, ahí cumplimos con normativa, pero ahí después del basurero de la zona 3 también estamos fuera de norma. Los sólidos, la misma situación, empezamos bastante bien en el nacimiento, tuvimos un pico enorme después del basurero de la zona 3. En Chinantla un poquito menos, pero estamos fuera de la norma. Pues algunos de los, así que las conclusiones, ¿verdad? De veras que la contaminación de Chinantla se debe eminentemente con la contaminación de la tierra. O sea, sí somos responsables, tanto la Municipalidad de Misco, tanto la Municipalidad de Guatemala, o sea, sí es fuente de la contaminación de la capital, en que ustedes reciban ese río tan contaminado, ¿verdad? Entonces sí hay una responsabilidad que debemos asumir, no solo para ustedes, para nosotros mismos, porque estamos viendo que abajo del puente de Arajo ya estamos contaminando el manto freático, pues no es algo que vamos a afectar a las comunidades después, es algo que afecta, que nos afecta directamente. Luego, sí, lo terrible de esto de que aunque uno vea el agua cristalina, ya desde ahí tenemos fuentes de contaminación aún en agua de nacimiento, ¿verdad? Y también el punto álgido de contaminación es ese basurero de la zona 3. O sea, ese es el punto en donde aportamos una mayor cantidad de contaminantes, por lo que urge, de veras, urge tomar la decisión para manejar este basurero adecuadamente. Creo que tengo la noticia de que van a abrir por 15 años más, ¿verdad? Van a operar 15 años más ese basurero. Entonces sí, pues es algo que llora sangre, ¿verdad? O sea, estamos viendo esta problemática, no es solo una cuestión visual, pues es más allá de que la basura se ve fea, estamos hablando de que estamos contaminando nuestros ríos y hay una decisión política de seguir con este mismo vertedero 15 años más, pues es algo que de veras tenemos que solucionar, ¿verdad? Importante, pues estos son nuestros niños, esta es una foto allá de Chinantla, estas pilas están a la orilla del río, nosotros nos debemos a las nuevas generaciones, señores, de veras no es posible que nosotros leguemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un lugar tan contaminado, ¿verdad? Estamos hablando de salud, estamos hablando de recreación, estamos hablando de nuestros niños que son los más vulnerables también a enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Hay entre 2.000 y 2.500 niños y adolescentes ahí solo en la comunidad de Chinantla y no digamos en los asentamientos, en todos lados, pues ahí tenemos un compromiso con nuestras niñas. Tal vez no sé si el doctor, el doctor nos ilustre un poquito del impacto del agua, ¿verdad? Bueno, Ricardo, para que sepan, es de SRAC es la parte ambiental de Rotarios Internacionales y ha sido miembro de la alianza, bueno, es de los fundadores de la Alianza por la Cuenca del Motagua desde septiembre del 2023 que firmamos. Un rotario, bueno, un ser humano muy especial, muy comprometido. Y además es
realmente es muy importante que entendamos que esto, que esto no es un tema liviano, no es un tema secundario, no es un tema que tendría que estar en la Z de la estar en la A. Entonces, porque no, realmente está afectando la salud de toda la población y de varias formas, ¿verdad? De nutrición crónica. Eso quiere decir que nuestra población tiene un desarrollo limitado por no accesar con la nutrición adecuada en los primeros 2 años de su vida. Y tal vez sí comen, porque a veces pensemos, pero démosles de comer, ¿no? Pero si alguien vive con diarreas constantes y continuas, no va a retener nutrientes, ¿verdad? Entonces, afecta a la población más vulnerable, que serían los niños, y en Guatemala todos los días nacen 1,000 niños, 500 de ellos entran al círculo perverso de la nutrición crónica, y aparte ya como adultos y todo, desarrollamos otro tipo de enfermedades. Entonces, Ricardo, cuéntanos qué quiere decir este diagnóstico para la salud. Ok, muchas gracias. De verdad valoramos muchísimo su presencia, valoramos más que nada el esfuerzo que están haciendo y en la lucha que tenemos por salvar no solo el río Motagua, sino los afluentes de agua de este y de otros países. Hay muchas cosas que yo no sé, estoy consciente de que hay muchas cosas que ignoro, pero también estoy consciente de que hay cosas que sé con absoluta certeza. Llevo más de 30 años estudiando esto y así como bien lo dijo la licenciada cuando presentó los resultados de los informes de los análisis de agua, estamos clarísimos que ya tenemos la información científica de origen guatemalteco actual que determina la urgente necesidad de hacer cambios. Como les decía, hay cosas que sé con absoluta certeza y voy a tratar de compartirles algunos datos que le den un poco más de sentido a lo que se mencionó anteriormente en estos datos fríos de los resultados de los análisis de laboratorio. Uno de ellos es que está demostrado, hay diferentes estudios a nivel internacional de carácter científico que determinan que algunos dicen 70, otros dicen no menos del 80% de todas las enfermedades crónicas que afectan al ser humano, todas entran a través del sistema digestivo. Estamos hablando del 70 al 80%, dependiendo del estudio que se revise. Eso significa que la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, todas las enfermedades de carácter digestivo, todas las enfermedades gastrointestinales obviamente tienen relación directa, pero enfermedades como la artritis, todas las enfermedades degenerativas. El 70% tiene una connotación específica a que el sistema digestivo está afectado. La razón de eso es porque en el tubo digestivo, en el intestino, hay muchas bacterias que nosotros llamamos la microbiota intestinal, que es un conjunto de bacterias que habitan en nosotros que permiten la absorción o la no absorción de los nutrientes que nosotros consumimos a través de los alimentos. Si esta microbiota, si este ecosistema digestivo no está en las condiciones adecuadas, nosotros podemos comer cualquier cosa que no nos va a nutrir o podemos comer cualquier alimento que por lo general sea con muchos nutrientes, pero nuestro cuerpo no los va a asimilar. Esto se convierte en una situación crítica cuando hablamos de los niños, cuyos sistemas, aparte del sistema digestivo, su sistema de defensas no está totalmente desarrollado, entonces estos niños se vuelven más vulnerables a desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Desgraciadamente, la mayoría de niños en este país tiene diferentes aspectos sociales que los hacen vulnerables. Uno de ellos es el hecho de lo que estaba mencionando Jan, que estamos hablando de que casi el 50% de los niños de este país tienen desnutrición crónica. Es casi la mitad de los niños tienen desnutrición crónica.
lo que significa que la mitad de la población infantil, la mitad de la población que va a vivir a futuro, no va a poder desarrollar todas sus capacidades físicas, ni biológicas, ni emocionales, ni de ningún tipo, porque su sistema digestivo no absorbió los nutrientes que permiten ese desarrollo. Lo que significa que la mitad de la población de nuestro país, en los de los próximos años, va a crecer con déficit de una o de otra cosa de carácter físico o emocional por la desnutrición a la que está sometido. No puede, como les dije anteriormente, el organismo no puede absorber nutrientes cuando el sistema digestivo está mal. Y tenemos unos altos índices, eso ya no es agua, pues, ya no es agua lo que está en este país. Más del 90% de los cuerpos de agua de este país están contaminados. Estamos hablando de casi todo el agua de este país está contaminada, lo que significa que casi todos los niños están sometidos a esta contaminación. Estamos hablando de contaminación de plásticos, los microplásticos que son altamente mortales. Estamos hablando de contaminación fecal. O sea, los niños están tomando agua, bueno, todos estamos tomando aguas con material fecal. Eso nos pone en riesgos enormes. Suena asqueroso quizás, pero es la realidad. Es la realidad. Estamos absorbiendo contaminantes una y otra vez. Esta situación nos pone en el país con mayor grado de desnutrición crónica infantil de toda Latinoamérica. Y un honor que no es para nada honor, es que estamos entre los 5 países del mundo, entre los primeros 5 países del mundo con índice de desnutrición infantil más alto. ¿Qué futuro nos espera a nosotros si tenemos jóvenes, niños o incluso nosotros que estamos en edad productiva, que estamos en riesgo de enfermarnos de una u otra cosa? Esto nos está matando. No son solo datos fríos de pensar que el agua está contaminada. Años y años, como se mencionó anteriormente, tratando de luchar por establecer políticas públicas que sean de carácter social y que tengan connotación para beneficio de la mayoría de la población de este país. Y por una u otra razón, por uno u otro interés, eso no se ha podido hacer. No es mi expertise el hablar de cuestiones políticas, pero sí es mi expertise hablar de cuestiones que nos están matando como seres humanos de este país, que a nuestros niños los va a matar. Más de la mitad de los niños van a crecer enfermos. Eso es grave, eso es crítico. Ahora pensemos, si todos nosotros tuviéramos 2 hijos, uno de ellos va a crecer enfermo o uno de ellos va a morir en los próximos 20 años. Eso es crítico, eso es preocupante. Veámoslo así. No pensemos en estadísticas, no pensemos en números, no pensemos en datos rojos, en datos negros. Pensemos en vida o muerte. ¿Sí? Uno de nosotros, muchos de nosotros dentro de 5 años no va a estar vivo. O muchos de nosotros, no voy a hablar de porcentajes, pero muchos de los que estamos aquí, dentro de 5 años va a estar en una silla de ruedas, en un hospital o muerto. Producto de una enfermedad degenerativa que se originó por absorber o por asimilar los contaminantes del agua que estamos tomando. Eso debería ponernos en qué pensar. Ahora, no voy a hablar mucho al respecto, pero creo que ahora tenemos la información científica de origen local que nos permite a nosotros como guatemaltecos poder hacer alguna intervención de carácter político, quizás estableciendo a la gente que le corresponda, con esta información puede plantear políticas públicas para que esto pueda cambiar en algún momento, para que estos niños dejen de morir, estos familiares nuestros dejen de morir o dejen de estar enfermos. Aquí están algunas de las enfermedades que pueden matar a los niños, pero estas son de las que matan rápido, ¿sí? No están de las que nos matan muy despacio. Estas son de las enfermedades graves agudas, pero no se habla de las enfermedades crónicas porque son multifactoriales. Pero eso es motivo para otra charla. Pero lo que nos interesa y lo que quiero que les quede es que todo lo que está pasando puede matar a nuestros niños o nos puede matar a nosotros, únicamente. Gracias.
para nosotros. Los seres humanos somos uno de los seres vivos de este mundo. Y dependemos también de los otros. Somos parte de un ecosistema más grande. Y el sistema de barrancos de la ciudad de Guatemala son ecosistemas vivos, son corredores biológicos que nos conectan hasta Panamá. O sea, Costa Rica tiene barrancos, El Salvador tiene barrancos, somos toda una cadena de corredores biológicos. En los barrancos de la ciudad de Guatemala vive el loro cuello amarillo, que está en peligro de extinción a nivel mundial. Y eso es lo que podemos monitorear. En los barrancos de Misco hay lo que se llama las guacamayas, porque antes ahí estaba lleno. Pero bueno, ¿cómo van a poder vivir las aves? Es más, yo en la zona 15 he visto colibríes tomar agua y yo veo, hay búhos, hay el mot, ¿verdad? Seguro en estos árboles les va a aparecer un mot, ¿verdad? El ave barranquero. Es el ave nacional de El Salvador, lo pueden buscar, es hermosísimo, ¿verdad? Hay mariposas cristal, son mariposas que son transparentes, como que fueran de Alicia en el País de las Maravillas, y son endémicas de Guatemala. Aquí vive también el torreón, el primo del quetzal. Entonces los barrancos no son drenajes, no son basureros, son corredores biológicos. Y los ríos también tienen que tener vida. Yo vivo en zona 15 y me decían personas mayores que ellos bajaban y habían cangrejos y habían camarones de agua dulce. Entonces eso en una generación ya se perdió. Y esto está pasando. Realmente los ecosistemas de los ríos están muriéndose y están siendo afectados, y lo único que encontramos es vida anaeróbica, vida que vive sin oxígeno, que esa más bien daña al cuerpo de agua, ¿verdad? Los ríos tienen que tener laderas que le dan sombra, que le dan aire, que capturan agua, que retienen suelos. Hemos desnudado las laderas de los árboles. Mañana, por cierto, vamos a estar sembrando isotes en las laderas de Santa Cruz Chinautla, pero no podemos pensar que el río vive, es como que nos arrancaran la piel, ¿sí? La capa vegetativa es parte de la forma, también es parte del sistema de captación de agua de lluvia. Entonces el agua de lluvia inmediatamente se mete a colectores mixtos y se mezcla con las aguas negras. Entonces es agua que debería de ser agua disponible, porque la naturaleza tiene su propio sistema de filtración a través del ciclo del agua, inmediatamente la contaminamos y no la capturamos, porque cada vez estamos perdiendo también más bosque urbano, estamos impermeabilizando, y eso nos está causando una crisis también de agua, porque yo tengo pozo, súper, venden casa con pozo, las sociedades tienen pozo, el centro comercial trae pozo, todo trae pozo. ¿Y por qué? Porque los ríos superficiales de la metrópolis están contaminados. Entonces la fuente de agua que encontramos es la que la misma tierra filtra, pero le tarda años filtrar. Entonces estas gráficas son del año 2020 de la zona 15 de Guatemala. Se estima que estamos bombeando 2 veces más agua de los pozos de la que le damos tiempo de recargarse hídricamente. ¿Cuántos edificios hemos hecho en la zona 15 del 2020 para acá? ¿Cuántos pozos? Y entonces el pozo no tiene agua, el pozo simplemente es una pajilla que me permite llegar al manto freático. Tengo amigos colombianos que me dicen, yo jamás tocamos el manto freático, porque es la reserva de agua de nuestros hijos. Y en Guatemala nos lo estamos acabando, y a unos pasos verdaderamente agigantados. Todos sabemos que los pozos cada vez van y mientras más profundos, más metales pesados encontramos en pozos. Entonces, el tema del agua disponible, tanto para seres humanos como para ecosistemas, está verdaderamente en crisis y lo tenemos que abordar como la emergencia nacional que es. También INFON es una institución que está trabajando con las municipalidades para monitorear y también encontrar acciones urgentes, inmediatas, para el tratamiento de desechos sólidos y aguas negras. Y ellos nos quieren compartir un poco lo que han encontrado en las fuentes de agua de la cuenca de las Vacas. Sí, pasa. ¿Quieren que les cambiemos? Voy a poner la presentación.
mesa de calidad del agua con la comunidad de Santa Cruz Chinautla. Damos acompañamiento y en este caso la presentación va a ser sobre la calidad del agua del pozo artesanal que está cercano a las pilas comunales, nada más. Les comento, se han hecho otro tipo de tomas de muestra y análisis, pero esos son con base a una orden judicial. Entonces eso la mesa entra a conocerlo y pasa al juzgado. No pertenece la información abiertamente a Info. Solo somos el medio de trabajo. Entonces, por favor. Bueno, les comento la ubicación. Como ya han presentado anteriormente, tenemos la pila comunal, aquí tenemos el río Chinautla y realmente el pozo está cercano a la pila comunal, es muy cercano. Entonces lo que queremos mostrarles es, como ya explicaron, realmente los sistemas de agua no son individuales, sino tenemos una conexión directa. Pueden pasar a la siguiente. Bueno, nosotros tenemos el problema que tenemos el río contaminado y tenemos el pozo a muy pocos metros. ¿De qué va a depender la calidad del pozo? La calidad del agua del pozo va a depender mucho del tipo de material que esté conformada la tierra que haya entre el cuerpo de agua, la napa freática y donde se perfora el pozo. Porque depende mucho del tipo de material. Muchos dicen, sí, pero es que nosotros tenemos un pozo a 10 metros y se le tomó la calidad del agua y salió excelente. Perfecto. Puede ser que esté a 10 metros del río, pero ni siquiera sea la napa freática que tiene contacto con el río, sino lo hicieron tan profundo que están tomando de ¿cómo se llama? De una napa freática, de un acuífero confinado, ya sea confinado o más profundo, y que no tiene relación, porque, digamos, muchas veces entre un acuífero y otro no tienen relación, porque esta capa intermedia es completamente impermeable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, miren, yo hice mi pozo, me salió de buena calidad, y todo bien. Lo mismo que explicaba ahorita Jan, que pasa en la zona 15. Igual podemos tener un acuífero muy grande y todos los pozos están dando al mismo acuífero. Entonces, ¿qué pasa? Todos interfieren uno con otro y no estamos permitiendo que se recarguen. Bueno, podemos tener dos pozos a la par, tener distintas calidades porque estamos, ¿cómo se llama?, extrayendo de distintos acuíferos. En este caso, como el pozo es artesanal, es bastante superficial, entonces es un pozo que tiene contacto directo con el agua del río. Estos son los resultados que tenemos. Realmente los resultados físico-químicos no están tan graves. ¿Por qué? Porque al final el filtro que está haciendo la tierra de intermedio pues ha ayudado bastante. Entonces vamos a ver, pasamos a la siguiente, por favor. Que entre las conclusiones se tienen que lo que sí es que el cloro residual está por debajo y que el color está por arriba de lo que se pide para agua potable en Guatemala, ¿ya? Sin embargo, no tenemos lo mismo con los resultados bacteriológicos. ¿Cuáles son los límites para los resultados bacteriológicos? Que no sea detectable, ¿ya?, en 100 mililitros de agua. Sin embargo, el resultado está siendo que es mayor de 300, tanto para coliforme como para Escherichia coli, que es lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir es que no cumple para agua potable, ¿ya?, porque está contaminado. Y algo que es muy importante, eso lo hemos discutido en la mesa, lo de la cloración. Hay un poquito de discusión con esto, porque igual hay que ver la forma de cloración, y no es solo la cloración, hay que ver qué otro tipo de tratamiento se le da para que pueda cumplir con la norma. En este caso,
se tomó esta muestra y estuvimos de acuerdo todos en la mesa porque realmente estamos conscientes del problema de falta de agua que tiene la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso se consideró este pozo, pero no para agua potable. Este es el pozo. Incluso se quedó con que van a tener que limpiarlo y ponerle ya una protección encima, porque también parece que cuando lo hicieron, igual tenemos que ser conscientes, o sea, la educación en el país es bastante baja. Nosotros podemos estar sufriendo el problema y sin embargo seguimos desperdiciando el agua. ¿Ya? Es un problema, no sé, cultural o algo. Y se lo digo, lo estamos sufriendo. Yo trabajé con una patoja que ella de verdad, o sea, no tenía ni siquiera depósito en su casa. El agua le llegaba una vez, creo que al mes, una cosa así. La cosa que ellos tenían que comprar y la compraban en toneles para bañarse, bañar a sus niños. O sea, tenían niños pequeños, todo, lavar y todo, eran toneles. Sin embargo, no, en la piscina había agua. Ustedes la miraban, había chorro, la vamos a voltear con el chorro abierto, platicaba y seguía corriendo el agua. Y le digo, ¿usted cree que el agua cae y es la misma que usted vuelve a usar? O sea, porque si en su casa no tiene el agua, y usted, no, sí, yo cierro. No, o sea, ella estaba sufriendo ya el problema que tenemos de falta de agua en la ciudad y sin embargo, donde había posibilidades de economizar, ella lo desperdiciaba como que no, eso no importaba. Entonces, no sé, creo que en la currícula deberíamos de incluirlo o algo, o sea, esa parte de donde se puede reusar el agua, qué tipo de agua, cómo el agua potable que nos llega se debe de usar de cierta manera, porque de verdad no tenemos conciencia como guatemaltecos en las escuelas, en general. Entonces, dice, y de ahí nuestra recomendación es que los pozos perforados que compartan napa freática con el río Chinautla, de verdad, debe de hacerse el análisis y evaluar cuál es el tratamiento que se puede dar. Hago la aclaración que compartan napa freática con el río. No quiere decir que los demás no, pero hay fuentes de agua que aunque tengan contaminación, de verdad, casi que milagrosamente, no están, o sea, no comparten, ¿cómo es que se llama? La napa freática con el río. Entonces su grado de contaminación es mucho más baja y más tratable. Muchas gracias. Bueno, y la verdad que bueno, esta mesa que mencionaba Infom surge a raíz de una demanda que la población en su desesperación de ser escuchados y de que las autoridades tomaran acciones, pusieron una demanda y a raíz de eso hay una mesa interinstitucional para encontrar soluciones en el tema de la contaminación de Chinautla. En la mesa participan muchísimas instituciones y de sociedad civil. Tenemos hoy presentes a uno de los líderes, está el alcalde indígena, está el representante de la comunidad de Santa Cruz Chinautla Jocumán, está Britney, y no sé si quieren contarnos un poco. Ustedes tienen una mesa del agua, es muy complejo, y también tienen la mesa interinstitucional para encontrar soluciones. Ahí participa la Alianza por la Cuenca del Motagua y ellos tuvieron una actitud bastante loable el año pasado, porque nos dijeron, miren, nosotros vamos a seguir empujando que las municipalidades hagan lo que tienen que hacer, pero queremos empezar con nuestra propia comunidad. Nos ayudan. Y entonces ha sido un viaje bastante interesante. Empezamos a planificar finales del año pasado. En febrero tuvimos el Día del Perdón, porque también tenemos una educación orientada a construir paz y comunidad.
y ya para marzo pues empezamos a tener acciones de paz, decíamos. Hicimos una jornada de limpieza con 600 voluntarios, recogimos 8,000 libras de basura de la ladera, solo de ese pedacito, porque sí es cierto que el gran rebalse del vertedero de la zona 3 es la gran fuente de contaminación, pero tristemente las personas se han acostumbrado a vivir entre la basura, no hay sistema de manejo de desechos sólidos y la práctica común es irla a tirar directamente. O sea, es bastante dramático, uno mira así, ¡pah!, alguien tirarla en el puente, la bolsa de basura y la bolsa pasar así abajo del río, ¿verdad? Entonces, es un cambio de comportamiento que tenemos que hacer colectivo. Estamos trabajando con las escuelas, lo cual para nosotros es un maravilloso apoyo. Ellos son los centros de transformación de toda la comunidad. Estamos trabajando con mamás y jóvenes. Ahora tenemos una educadora ambiental en la estación de reciclaje para enseñarle a las personas cómo clasificar sus desechos desde casa. Eso empezó el lunes. Estamos contentos. Tal vez ellos nos van a contar cómo va. Y tenemos una compostera comunitaria. Más del 50% de los desechos que generamos en casa son orgánicos y no deberían de llegar al vertedero, entonces la idea es que todos aprendamos a hacer abono. La estación de reciclaje, entre el 17 al 25% de los desechos que generamos son reciclables y la idea es ir logrando sacar los no reciclables, por ejemplo pañales. Tenemos un gran problema de pañales, de esas 8,000 libras que les digo, 403 eran de pañales, qué asco desecharlos. Entonces imagínense cómo no va a estar así el río, ¿verdad? Si estamos tirando y si queremos a nuestros niños, pues el pañal que usó cuando tenía 6 meses va a seguir contaminando el ecosistema cuando tenga 40 años. Entonces, regresar a esas prácticas de la mamá, ¿verdad? Mi mamá todavía me la botellando. Ya vieron, no, ni siquiera es de la abuela. Es regresar a esas buenas prácticas cuando teníamos los ríos limpios, ¿verdad? Y apoyar a las mamás también, no es tan fácil hacer esos cambios, pero realmente es escuchar a las comunidades, sus necesidades y cómo podemos apoyarlos. Entonces el espacio es suyo y después ya terminamos, hacemos un pequeño llamado y vamos a desayunar aquí abajo en este lugar tan hermoso que les apuesto que de los mejores comedores que ustedes han comido en este mes. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer y una gran alegría, ¿verdad?, poder compartir y poder estar y ver estos resultados, ¿verdad?, que a la larga nosotros como comunidad de Santa Cruz Chinantla padecemos de todos esos daños y créanme ustedes de que esta lucha ha venido de hace muchos años. En Chinantla, en Santa Cruz Chinantla, no solo padecemos tema ambiental, hay una serie de problemas, ahí sí que se podría decir que todas en una sola, ¿verdad? Tema de agua, tema ambiental, tema minería, temas de bosque, despojos de tierras, entonces un montón de cosas que padecemos en Santa Cruz Chinantla. Hace poco hicimos un censo comunitario y tenemos alrededor de 9,500 personas, niños, ancianos y jóvenes. Solo en la escuela, en las escuelas que están, hay más de 3 escuelas saturadas en doble jornada, hay más de 2,300 niños desde preparatoria, de párvulos, primaria y básicos. Entonces es una cantidad bastante fuerte. Y pues nosotros en base a este tema, lo que hoy se lleva a cabo esta parte de este resultado de una acción jurídica que se interpuso un amparo con tema ambiental. Los desechos en Santa Cruz Chinantla son bastante fuertes. Teníamos problemas de que en la ciudad capital pues se construían los edificios, se construían los edificios, se construyen las casas, pero todos los desechos que se sacan allá van a parar a Santa Cruz Chinantla. Y otra cosa, pues está un poquito controversia de esta parte es que en Santa Cruz Chinantla hay empresas mineras de extracción de material de arena, piedrín, todo eso.
sacan de Chinaucla, la traen para acá, para la construcción, y los desechos los regresan para allá. Entonces, viendo todo este problema, pues se logró pues interponer un amparo hacia la corte y pues resolvieron a favor de la comunidad, y en base a estas mesas técnicas que pues, se fueron instaurando dentro de donde fueron integradas varias entidades municipales como Municipalidad de Guatemala, INFON, Gobernación y otras entidades que corresponden dentro de ellas, se ha llegado a dar grandes pasos, podríamos decir, porque a través de este amparo, a través de esta mesa, es que pues, bien Alianza por Motagua pues, llegaron a esta mesa y pues empezó a trabajar en conjunto, y empezamos como a ver la forma de cómo descontaminar y también enseñarle a la población de que la basura no se debe tirar al río, ¿verdad? Y hace poco hicieron un reportaje sobre ese tema de la basura, y la Municipalidad de Guatemala pues en cierta manera pues nos llevó al vertedero, y donde decías que ellos empezaron a tratar la basura, donde separar el río con la basura, ¿verdad? Pero sin embargo, la basura todavía llega en gran cantidad. Hace poco, pues, me gustaría mostrarles un video ahí, que nosotros estábamos trabajando como el río empezó a crecer para la cantidad de basura que estaba jalando desde el centro cuestión de acá de zona 3. Entonces, el ingeniero un poquito molesto nos dijo: ustedes ya les habíamos dicho, deben de cambiar ese panorama de que nosotros no estamos contaminando. Pero claramente se ve toda la contaminación. ¿De dónde viene toda esa basura? Sí, claro, viene de la parte de toda la cuenca, pues, y creo que es parte del trabajo que debemos de realizar en conjunto, ¿verdad? Con la ciudad, digamos, en las colonias y todas las que están en la cuenca del río, que mucha esa cuenca lo usan como vertedero de basura ilegal. Entonces vienen y tiran la basura, ¿verdad? Entonces, todo eso va a parar a Santa Cruz Chinaucla. Entonces, en todo este proceso que se está llevando, nosotros pues estamos muy contentos porque al fin como que Santa Cruz están volteando a ver de la situación que vivimos. Solo déjenme contarles que mi compañero aquí a Prioridad Ancestral, nosotros de toda esta contención que estamos viendo, que hoy nos dieron resultados, había solo un puesto de salud, sin ningún médico, solo eran enfermeras. Imagínense la cantidad de contaminación, la cantidad de niños que llegan enfermos a diario, y no había un doctor tan siquiera. En el 2021-22 estuvimos presionando prácticamente al Ministerio de Salud, hasta el fin logramos que se nos diera un doctor que estuviera por lo menos permanente ahora ahí. Pero es un puesto de salud donde no hay los insumos, no hay los recursos para atender una emergencia. ¿Qué pasa si alguien llega enferma de gravedad? Es que hay que sacarlo y llevarlo para el hospital general. Entonces, nosotros hemos estado pidiendo, ahí sí que estamos incidiendo, de que realmente necesitamos, por la cantidad de población, necesitamos un centro de salud que esté a permanente la atención, porque el grado de contaminación sí es bastante fuerte. Ahora, entiendo muchas cosas. Decían unos médicos que iban a hacer una jornada médica en Santa Cruz, y ellos en su resumen decían que hay muchas situaciones, por ejemplo, llegaron odontología, y ellos decían hay cambios genéticos que está provocando la contaminación, que los dientes de los niños ya no están saliendo normales, había otro resumen de una psicóloga que decía que los niños están traumados porque lo único que ven alrededor es basura. No hay otra cosa, no hay más que basura, no tienen dónde jugar, decían eso. En otro resumen de un médico de medicina general decía que muchos niños o muchas señoras que llegaron ese día tenían problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, problemas llagas en la piel. Ya el cambio de la vejez es muy adelantada con otras personas, digamos que lo normal que tendría que ir, ¿verdad? Otros estamos más adelantados de eso, por el nivel, yo entendía ese nivel de contaminación que decían, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante que esto pues haga voz y haga eco, ¿verdad? Para que Santa Cruz Chinaucla empieza a tener esos cambios, ¿verdad? Y no solo Santa Cruz, porque al final
es toda esa cuenca que contamina hacia el río Motagua y llega pues hasta el océano de Honduras, ¿verdad? Pero prácticamente todo lo que decíamos nosotros acá, y lo tomaban en broma, decía la gente, primero que no había un tren de aseo, pues ahora gracias a Dios ya hay uno, pero antes decía la gente, ¿para qué voy a enviar mi basura? Si le pongo un sello, decían, le pongo un sello y otras voy a pasar acá en el río, ¿verdad? Porque toda esa basura pasa una vez y regresa, ¿verdad? Es lo que se tenía, es lo que tiene la mentalidad de la gente, ¿verdad? Entonces, pero creemos que se están haciendo cambios, lo que hagamos por Guatemala. Yo esperaría que se tomara esto muy en serio, porque hay un nivel de contaminación bastante fuerte. Por ahí. Muy buenos días a todos los presentes. Sí, realmente pues vemos que la contaminación es grande, pero a lo que quisiera ir es de que qué podemos hacer para cambiar esta situación. Digamos, en el caso, nosotros siempre pensamos si no se disminuye la producción de contaminantes, pues vamos a seguir en lo mismo. Entonces habría que buscar la forma de detener esa producción de todo lo que nos está arruinando. Otra cosa, digamos, las municipalidades que son las responsables para tener las plantas de tratamiento, especialmente estos grandes ríos que están contaminando todo lo que es la cuenca del Motagua. Y también pediríamos a los responsables, en este caso las municipalidades de Guatemala, que hagan las plantas de tratamiento, como también el detener el arrastre de todos los contaminantes. Nosotros les hemos dicho en estas mesas qué esperamos nosotros de ellos, que hicieran un muro de contención de toda esta basura que es arrastrada por el río. Pero hasta ahora da pena al escuchar que todavía 15 años más tenemos que seguir esperando con esto. Y entonces todo eso es injusto. Entonces nosotros vemos que lastimosamente en una palabra lo que hemos perdido es el respeto a la vida, a la persona, y mucho menos vamos a respetar a la hermana agua, que es un elemento que sabemos de que sin el agua nadie vive, si no hubiera vida en el planeta. Hoy en día se habla de una iniciativa de ley de aguas cuando sabemos de que nosotros le debemos, ¿cómo lo tenemos? Pero como nosotros como personas solo se piensa en traducirlo en la economía, no dándonos cuenta de la realidad que tenemos que con el oro podemos, o sea, sin el oro podemos vivir, pero sin el agua no podemos vivir. Con el dinero amontonado, nosotros no vamos a morir o vamos a sobrevivir. A lo que vamos de que nosotros, la humanidad, pues ha perdido el sentido de la vida. Nosotros siempre decimos que, digamos, la Municipalidad de Guatemala dice ciudad limpia, pero es mentira, porque tirarle la basura al vecino, eso no es ser limpio. Entonces pedimos a los que tengan algo que hacer en sus manos, que actúen y empecemos a respetarnos. La dignidad de la persona tiene mucho valor. El hecho de que seamos diferentes, nuestro Creador nos hizo así, pero nos debemos respeto a cada uno de nosotros. Y sin esto no cambiamos. ¿En qué nos hemos vuelto, según escuchando a todos? En asesinos, sencillamente, de nuestras propias generaciones futuras. Entonces, esto, cada uno de nosotros, y se me venía a la mente cuando se hacen manifestaciones por exigir estos derechos, el respeto a nuestros derechos, digamos, a la vida, como decía el compañero, en el caso nuestro, explotaciones mineras que arruinan el entorno, ponen en riesgo las viviendas, deslizamiento de propiedades que nada tienen que ver. ¿Quiénes son los responsables? El Estado, porque ellos son los que otorgan las licencias, pero no tienen ningún tipo de control. Entonces, cuando nosotros salimos a manifestar, a exigir nuestros derechos, muchas veces de repente ustedes han ido en el camino y se les interrumpe, pero esperamos la comprensión porque nosotros no estamos locos para exigir algo que no nos corresponda. Y porque se nos ha violentado muchos de estos derechos que nos obligan a salir. Y tristemente, cuando uno se anima a hablar, nos criminalizan.
Hoy en día dicen nosotros somos conflictivos cuando lo único que buscamos es el respeto a nuestra vida, a nuestra población, a nuestra cultura. Pero esperamos de que con todas estas acciones que se vienen haciendo, que se van dando a conocer el tipo de contaminación en el agua, en el entorno, pues empecemos a trabajar cada quien donde nos corresponda. Muchas gracias. Muy sabio, ¿verdad? Y sí, vamos a ver un video de, ¿se acuerdan? Hace como una semana que llovió. Pues para uno dice que rico llovió. ¿Quieren ver cómo les llegó a Chinauta? Van a poner un videito, ¿entienden? Y bueno, mientras tanto, solo para contarles, ya nos tienen preparado el desayuno allá, súper rico, aquí abajito. Y realmente este diagnóstico, este análisis de laboratorio, lo que busca es crear una línea base del río Las Vacas. Y decir, bueno, de aquí para adelante, ¿sí? Entonces decir, bueno, el paciente es tan crítico, pero ¿qué acciones vamos a tomar para que el paciente se mejore? Entonces, esta información es abierta, con mucho gusto nosotros les compartimos la data, ¿verdad? La información es para que todos la podamos tener accesible, todos sepamos, son nuestros ríos, es nuestra información y pues ese es el espíritu con el que nos donaron los fondos para hacer el análisis de laboratorio y es el espíritu que tenemos. Y para ir como cerrando en lo que vemos cómo le llegó a Chinauta la lluvia, Priscila, ¿tú quieres hablar? Y voy a aprovechar los momentitos en los que colocan. Priscila es miembro de la Alianza por la Cuenca del Motagua, ella es de ADA Abogados y es la firma de abogados que ha acompañado el tema del proceso legal que están llevando la comunidad de Santa Cruz, Chinauta. Entonces la dejo con Priscila. Me voy a sumar aquí a las palabras de los compañeros de la comunidad de Santa Cruz Chinauta. Como bien decía Jan, pues mi nombre es Priscila Cifuentes, yo soy abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Nosotros hemos acompañado junto con otros aliados, el Bufete para Pueblos Indígenas y también con Protección Internacional, hemos acompañado a la comunidad de Chinauta desde hace más o menos unos 3 años y hubieron unos momentos justo en la presentación de la licenciada donde se me llenaban los ojos de lágrimas al ver los resultados, ¿verdad? Lo que es evidente, ya verlo plasmado en un documento técnico pues es bastante fuerte. Hace 3 años nosotros no disponíamos de toda esa información cuando iniciamos las acciones legales en acompañamiento a la comunidad. Mi organización es una organización que tiene más de 25 años apoyando territorios y comunidades indígenas y pues lo que queremos es alzar la voz de la comunidad. Esa es nuestra labor, el poder acompañarlos y alzar esa voz de la comunidad. Así que me siento muy orgullosa y creo que son una comunidad muy valiente. La primera comunidad tan valiente que tuvo el valor de iniciar una acción legal. Y como bien decía don Efraín, no es que sean conflictivos, sino son herramientas que da el derecho para poder llegar a que se respeten derechos humanos. Aquí estamos hablando de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua y al saneamiento. O sea, son cuestiones básicas que todos debemos de tener, que el Estado nos debe de garantizar y que no tenemos que estar mendigando, y eso es lo más triste de este caso, ¿verdad? Que tuvimos que utilizar las herramientas del derecho para poder alzar la voz y aún así pues sentirse en algunos momentos como discriminados, ¿verdad? Por utilizar acciones legales que nuestra Constitución pues ofrece para poder reclamar esos derechos. Así que me siento muy contenta de acompañarlos el día de hoy, de ver que hay un resultado y que se está pues visibilizando esos resultados y finalmente pues invitarlos a que esto continúe, ¿verdad? No son los primeros, ya mucha información había de otras organizaciones y creo que lo que necesitamos es que toda esa información que está dispersa
la agrupemos. Yo sé que Infom ya lo venía haciendo, también sé que el INSIUME también venía haciendo tema de calidad de agua, universidades vienen viendo tema de calidad de agua en toda la cuenca. Entonces lo que necesitamos es invitarlos a que reunamos toda esa información para que esté sólida, para cuando haya momentos como el que acabamos de ver muy recientemente con estos fallos que se han obtenido, pues los podamos utilizar. Así que esas serían mis palabras, en que sigamos investigando, en que sigamos nutriendo toda la información para poder hacer uso de esa herramienta legal y de exigir también al Estado, ¿verdad? Y por supuesto, no hay conflictividad, sino simple y sencillamente es la utilización de un derecho. Gracias. Este es un video que logramos grabar ahorita, la semana pasada, que cuando el río estaba creciendo. Entonces, y este un video, había otro video en el año pasado y no ha cambiado casi nada. Y esto es que ya ha habido crecidas, porque la primera crecida fue como a mediados de abril, creo, a finales de abril fue la primera crecida. Esta es como una tercera crecida del río que está haciendo, pero sin embargo, cada vez que crece, llega toda esta contaminación. ¿Sí? Y no solo es así como lo ven vista, la contaminación, sino que el olor fétido que conlleva a toda esa parte de ahí. Y a la par de este río están las dos escuelas, una que está de este lado de la carretera y del otro lado que está pegadito, que es también otra escuela que está ahí. Entonces el olor es bastante horrible y esto conlleva a las casas que van también en las partes altas. Entonces sí, realmente es preocupante esa situación, para que vean ahí que la contaminación sigue siendo, y todo lo que ven aquí alrededor de ese río, de esta parte de esa basura, es esto que veo, es lo que ha sido por años atrás. Entonces eso ha sido esa parte. ¿Esto es de hace cuánto tiempo? Esto fue la semana pasada. Esto fue la semana pasada prácticamente. Nosotros estábamos trabajando en un puente que también, gracias a Yen, que nos impulsó. Invitando a finales de junio, cuénteles. Sí, tenemos planificado inaugurar el 20 de junio. El puente es un puente que se quedó abandonado desde 2011 y ahí pues se entrancó, pues hay demandas en ese puente, ya no se pudo avanzar. En 2020 unos compañeros también del Consejo de Autoridades de la Alcaldía Indígena avanzó un 50%, pero obviamente los fondos no hay, ¿verdad? Como es un plan comunitario, ahí se ha abandonado. Nosotros lo retomamos ahorita a principios de abril. Jen fue una de las promotoras que nos ayudó a impulsar ese tema y pues lo retomamos. Y hoy en día el puente está ya casi que un 90%, ya solo falta un poquito y pues empezamos a culminarlo, el 20 de junio. Y pues vean ustedes el puente, va a quedar un puente hermoso. Han salido a donarnos, por ejemplo, un ingeniero que vino nos va a donar un diseño de un diseño, ahí es un regalo que nos van a dar a todos, un diseño de que el puente va a ser lindo la ciudad de la metrópoli. Va a estar bastante bonito y pues debajo de ese puente está ese río, ¿verdad? Entonces, así es como el Consejo de Autoridades Indígenas ha tratado de avanzar. El Consejo de Autoridades Indígenas corresponde de dos entidades, Alcaldía Indígena y Consejo de Autoridades Ancestrales. Entonces, es el trabajo que hacemos, incidencias políticas, incidencias de todo tipo para poder el bien de la comunidad de Santa Cruz. Así que muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, todos atentos a la invitación, la inauguración del puente. Mañana, para que sepan, vamos a estar sembrando árboles. Invitamos a muchas personas porque el puente está cerrado. Entonces, van a ver, va a ser otra aventura de parqueo igual que esta. Entonces, vamos a trabajar más con voluntarios de la misma comunidad. Vamos a estar sembrando 600 isotes y 100 árboles para regenerar la ladera. Y hacemos un llamado. Realmente, hacemos un llamado a los diputados a tener una ley de aguas que priorice la salud de las comunidades y de los ecosistemas, ¿verdad? Una ley de manejo de desechos sólidos. Nos pusieron un amparo para el 164-2021, dijeron que iban a hacer una ley. Híjole, seguimos oyendo así los grillos. No ha pasado nada. Nos urge, era para anteayer, era para hace 10 años.
Entonces, que se pongan las pilas y nos urge que tengamos un marco regulatorio. No puede ser que cualquiera pueda tirar la basura donde quiera, a la hora que quiera, como sea. Y bueno, y una ley de ordenamiento territorial que proteja la destrucción de bosques, laderas y deje los ríos accesibles. Creo que, no sé si Luisa enfatizó lo difícil que fue llegar al nacimiento del río. Arriesgamos la vida, avanzamos. No desde aquí, pero Antonio sigue. Y era así como, miren, ¿quién conoce al que conoce al que conoce? Porque necesito poder llegar. Y era, pero es que por aquí no se puede, por acá tampoco se puede, por acá tampoco se puede. Hemos vuelto los ríos inaccesibles, ¿verdad? Entonces estamos destruyendo las montañas, estamos impermeabilizando las zonas de recarga hídrica y estamos aislando los ríos, ¿verdad? Por aquí pasa el río Canalitos y aquí está muy accesible y muy lindo, que también va para las vacas, por cierto. Un llamado a los alcaldes. No puede ser que el tema del agua sea la Z. La tenemos que volver la A, ¿sí? Aquí hay varios medios, estamos muy contentos de tener a Muni de San Lucas, tiene plantas de tratamiento, pero les voy a contar lo mejor, funcionando. Entonces, ellos son cuenca baja, entonces, pues, cuenca baja de la cuenca media, ¿verdad? Pero les llega, ¿verdad?, la contaminación. Se está viendo, tenemos a Muni de San Juan Zacatepeques que está haciendo esfuerzos grandes y ellos están arribita de Misco, ¿verdad? Entonces son como cuenca alta de la microcuenca, si lo queremos ver así. Entonces, todas las municipalidades les quedan 18 meses, tienen fondos de CODEDES, por favor hagan infraestructura gris. Eso quiere decir tubería de este siglo, por favor, los drenajes que tenemos a todo el siglo antepasado, por no son pasados, pero parecen del antepasado. Y hacer el tubo no es suficiente, hay que tratar las aguas, ¿verdad? No podemos echar agua, tubo, río, o sea, no. O sea, ya no podemos seguir pensando así. Hay que tratar las aguas y es una inversión que hay que hacer. Informe está aquí también para apoyar si necesitan temas financieros. ¿A qué nos referimos? Infraestructura verde, bosques urbanos, zonas de recarga hídrica. No puede ser que metamos pozos, pajillas, y quién le echa agua al vaso. Ya no hay bosques, ¿verdad? Entonces tenemos que priorizar los bosques y las zonas de recarga hídrica, las zonas de infiltración, recuperar las laderas de los ríos. El agua necesita vegetación y los planes de ordenamiento territorial. Son 340 municipalidades, creo que 5 tienen planes de ordenamiento territorial y el de la ciudad de Guatemala está súper... Ya hay que actualizarlo. Entonces, porque no toman en consideración temas medioambientales. Entonces, hay que construir y aprobar con urgencia, porque, digamos, el plan de ordenamiento territorial de la Antigua creo que lleva 10 años en discusión. ¿No? Es más, el Misco no ha sido aprobado, por cierto. Entonces, si ustedes viven en la región de Misco, nos urge que aprueben el POT. Y protejan los ríos. Dejar de usar los ríos de agua limpia. Hay una frase que a mí me resuena. Es que ese es un río de aguas negras. Y entonces asumimos que como es de aguas negras, sigamos retirando las aguas negras. Todos los ríos, su naturaleza es ser de agua limpia. El ciclo del agua así funciona. Nosotros los estamos contaminando. Entonces, los ríos de agua limpia, dejar de usarlos como drenajes y como basureros. Un llamado al Ejecutivo, necesitamos priorizar políticas públicas, no solo en leyes, sino es todo un andamiaje de reglamentos, de inversión, de planificación. Se fue muy rápido. Que acelere la inversión y la ejecución en infraestructura verde, quiere decir naturaleza, gris quiere decir en obra, que permita que dejemos de usar los ríos de drenajes. Trabajar en equipo, necesitamos trabajar en equipo. Todos tenemos un rol que cumplir y así vamos a lograr avanzar de forma más rápida. Que podamos abordar pasos de plazo inmediato, de corto plazo, mediano y largo plazo, porque muchas veces es, sí, vamos a poner una planta de tratamientos de la metrópolis en 6 años. Que por cierto, hay que empujarla, aquí está el informe, tenemos que empujar la planta para dentro de 6 años, pero no podemos esperar dentro de 6 años para hacer cosas. Tenemos que hacer planes inmediatos que mejoren la situación y necesitamos educación ambiental a todo nivel y priorizarlo en las escuelas. Llamado a la población,
Mi basura es mi responsabilidad. No se vale que compremos Europort. Ya sabemos a dónde se va, perdón. Ya no compremos la tortilla bolsa plástica. Ya sabemos a dónde se va y qué efectos tiene en la salud. Dejemos de usar tanto desechable, por favor. Fuimos a hacer una jornada de limpieza en Comalapa, 1,5 metros de Europort antes de poder ver el agua. Y después todavía me decía alguien de la MUN, es que yo no le voy a limpiar la basura a las marcas, ¿no? Pero si por mi marca tiene, es blanco. Entonces, todos podemos elegir mejor, ¿verdad? Escoger qué compro, cómo lo tiro. Si lo tiro mezclado es un desastre. Ahora empezamos a separar, ya vieron que es más fácil. Sí, entonces, aunque la C se haya quitado del acuerdo gubernativo, sí tenemos que clasificar en casa. Reciclables, orgánicos y no reciclables. Eso es responsabilidad de cada uno. ¿Y a quién se lo entrego? Entonces, yo siempre le pregunto, ¿y a dónde se va la basura? ¿Y usted a dónde se la lleva? ¿Y a dónde se la lleva? Si no saben a dónde se está yendo su basura, la respuesta es China. Entonces, por favor, pregunte si el reciclaje se lo lleva a un acopiador, pregúntele a dónde se lo va a llevar después. Si el compostaje, ustedes lo saben que se está volviendo tierra nuevamente, eso lo pueden hacer en su propia casa. Y si el desechable saben que se va a ir a Chinapla, mejor no lo compren. Hacernos cargo y construir estos buenos hábitos. Me dicen es que no estamos listos. Se trata de ponernos listos. Sí, es bien simple, no es ciencia ficción, todos podemos aprender. Votemos de forma más responsable. Y si cuando busquemos un voto no es quien hace mejores TikToks. Los alcaldes no están para entretenernos, están para dar servicios básicos. Prioricemos el agua de nuestros hijos, participemos en jornadas de limpieza, involucrémonos y generemos conciencia en nuestro metro cuadrado. Y tenemos la responsabilidad compartida, como se dan cuenta, no es de uno, es de todos. Y cada uno tenemos que asumir la nuestra y apoyar a que los demás sectores asuman la propia. Porque si no, no les vamos a poder enredar los ríos limpios a nuestros hijos. Gracias a todos los que hicieron hoy en la mañana posible. Gracias a Karin Thorn de Rotary Earth Network Club por hacer esto posible. Y con esto los dejo. Realmente esta etapa que queremos llevar a las universidades, para llegar a la UEG, queremos llegar a la Landiva, queremos llegar a la USAC, queremos llegar a todos, queremos llegar a la mesa de Chinauta, queremos... Ajá, entonces los likes, por favor, compártanos. A los kinder, porque es la base. A todos lados. Y si quieren la presentación o si quieren que lleguemos y organicemos un nuevo grupo, para eso es realmente que todos podamos generar conciencia. Y ahora los quiero dejar con las últimas palabras antes de que bajemos a desayunar con César Barrientos, nuestro queridísimo Pepino, que si hubiéramos hecho caso, no estaríamos como estamos. Pero él es el futurista mejor que conozco y siempre está viendo para adelante y nos va a motivar de que sí se puede. Ahorita está trabajando con Info, una consultoría de manejo de desechos sólidos. Y para los medios de comunicación, la verdad, muchísimas gracias por estar acá. Dijo Grizzly, alzar la voz. Ustedes son los que difunden esa voz. Aquí hay municipalidades, hay instituciones, hay autoridades y realmente para nosotros que ustedes puedan compartir ese mensaje es muy importante. Solo les quiero contar, hoy el Ministerio del Medio Ambiente está lanzando una plataforma para que todos subamos nuestra data y se integren. Es un poco lo que decía Brice. Y los dejo con Pepino. La verdad es que si no me dijeran Pepino, no volteo a ver. Es decir, si me dicen César Augusto. Nada que ver con la caballero. Fíjense ustedes que me dicen Pepino por Pepino el Breve. Pepino el Breve. Mi papá leía historia, se dio cuenta que Pepino el Breve era un chaparrito. Si no quiero ser chaparrito. Nada menos que el papá de Carlomagno, el primer rey de los francos, se llamaba Pepino el Breve, medía 1,47. ¿Y qué pasó? Bonito el nombre y no sé qué, pero me decían Pepino. Entonces lo cambiaron a Pepino, ¿verdad? Y luego, cuando me casé por segunda vez con la mamá de ese yo que en mi anterior esposa me decía César, pero yo que en mi casa me decían Pepino. Entonces, entre todos éramos 800 y después 5,000 alumnos. Entonces me dicen Pepino y yo me siento muy...
Basta de hablar del pepino. Ahorita hablemos un poquito rapidito de algo. Sí, en Chinauta estuvimos en 1971 tratando de desviar el río para que no se destruyera el pueblo, pues estaba llevando las casas en aquel entonces. El problema no era tanto la contaminación, pero hubo una arquitecta que oyó que las plantas podían pasar el agua y por eso me construyó a Chinauta. ¿Y qué pasó? Nada menos que era Lucy, la esposa del exministro de Luis Fernández. Y yo los presenté. Pero ¿qué pasó? El proyecto de pasar al río Zamca para que no pasara el liberal, porque el río Díaz tenía como 3 años, pues se encuentra, estaba saliendo de Querétaro. Y en todo caso, esa es la primera cuestión. Luego trabajamos en digestores y no sé qué, en la universidad, profesor y no sé cuántos. Pero lo que pasa es que sí, por hablar babosadas, generar babosadas, nos preocupamos acá hacer las babosadas. Suiza y México. Bien jodidos. Estudiando la ingeniería ambiental, pero ¿por qué digo todo esto? Porque nos metimos en las porquerías. Y yo cuando hablaba de estas cosas decía que yo era mi enólogo de basurólogo, que me había dedicado a trabajar en estas cuestiones. Pero precisamente hay que ir al final del tubo, hay que ir al principio del tubo, en fin, no son irreconciliables los elementos, ¿verdad? Hay que ver qué se hace con el final. Qué bonito, cambiamos el lugar del vertedero de la zona 3, cambiamos el vertedero de la zona del kilómetro 22, y nosotros los técnicos sabemos que es de la señora Clea, o sea, difícil, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en dónde cierren esa vaina y dónde se van a meter. Yo trabajé en AXA y traté de dejar un relleno transitorio por 3 a 5 años. Eso fue en el 2014, antes del lío de Amatitlán. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo estudié dónde poderlos meter y no sé cuánto. Dije, bueno, de 3 a 5 años esto y luego la construcción de un verdadero y buen relleno sanitario. No hicieron nada. 3 a 5 años. ¿Cuánto llevamos de 14 para acá? Y por eso incendian para que haya lugar para que se siga echando. O sea, no podemos celar, no podemos hacer las cosas aquí a lo bruto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ocasionamos un gran problema. ¿Por qué se quitó el reglamento? Ya teníamos un reglamento muy bueno. Porque se armó un relajo ahí con los recolectores y con no sé qué, y los alcaldes se aprovecharon de eso, porque ni modo políticamente había que poder a los señores de la presidencia y no sé qué. Y todo se vuelve una cuestión más compleja, no importa, complex is beauty. Lo complejo está bien, no simplificamos las vainas porque no se puede, pero enfrentemos la complejidad, ese es mi. Pero por otro lado les digo, estoy viendo la luz al final del túnel con el Chinito Lee, alcalde de un año y pico, 2, 3. Comenzamos con qué? Cinturón económico, ondas del perfil. Se le copié a Argentina. Ustedes no tienen barrancos, pero nosotros sí. Entonces salvaguardan los barrancos. Luego, todos los asentamientos alrededor de los barrancos tenían que saber manejar su medio ambiente, ellos. Vale, en 1984 se inauguró el proyecto Lomas del Norte. Alameda Norte. Alameda Norte, la gente manejó por 20 años su basura y también iba a manejar el agua, pero no le dejaron todo eso. Pero ¿qué pasó? Cambios de administración. El Chinito Lee y el señor recordado, mal recordado, pero como aciertos, Ríos Tom, teníamos salvación del agua de Amatitlán, tratamiento de todas las aguas. No voy a ahorita, no es el momento de hablar. Empezamos en el 82, 83 por ahí, a salvaguardar la ciudad, los barrancos y a manejar adecuadamente el río. Sí, era buena onda en ese sentido, algunos lo recuerdan. Pero ¿qué pasa? Hubo un cambio de administración que ya lleva 30 años. ¿Qué me dijo, qué me mandó a decir nuestro amigo Azul? Este Pino tenía razón, él ya pensaba en verde y yo sobre gris. Respetando las cosas que él hacía y todo lo demás. Pero ¿qué pasó con el medio ambiente? ¿Qué pasó con el manejo ambiental? ¿Qué pasó con los proyectos que tenían avanzados? Tren eléctrico, buses, no hablemos de todo eso.
pero yo veo la luz del túnel y me siento muy satisfecho, ya que empezamos a hablar babosadas, que no eran babosadas de aquellos entonces, pero que se están ahorita cristalizando, principalmente con una sensación de aquí. Porque si no hay presión de abajo para arriba, mis amigos, nunca van a hacer las cosas. No sé si lo entienden. De ahí que yo digo, pero no hay que despreciar ni uno ni otro. Ahora es que las posibilidades son una mierda. Pues hablamos de cochinadas aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, yo hasta candidato a alcalde fui. Pepino Cortés, que vos y que la tostada y que no sé qué. Sí. Le digo, cómplice, se le pasó que después. El Partido Verde, después, ¿para qué les conté eso? ¿Para qué les conté? Que los votaría hecho que era podría ser candidato acá. No, me dejaron hasta que a mí, y yo me iba a quedar de alcalde. Mi suegra actual decía que era más voto. Yo no sé de dónde se ha puesto pero lo más seguro es que voto por eso. ¿Por qué queríamos nosotros, con el Partido Verde, meter a los políticos en la onda verde? ¿Sí? Dos diputados que emitieron, metimos uno. Pues al hablar de verde y no sé qué, y de Pepino se nos dio, no quiero ver, así es para hablar, vamos a que no era pausamos otra vez. Pero al mes se pasó el efecto. Partido Verde, al mes se pasó el efecto. Necesitamos presión, necesitamos votar porque se debe votar por la señora que yo acá les chica. Hay que votar por las personas que hay que votar. ¿Sí? ¿Por qué tienen apoyo todos los que no deben hacer las cosas los grupos? Fíjense, ya me estoy metiendo hasta política, ¿sí? Y luego, pues, hasta yo tratando de hacer algo ahí, porque no puedo quedarle. Después se está haciendo, ahorita se está haciendo en el ministerio, se está haciendo en el ministerio. Mi esposa casualmente está asesorando la nueva ley. Yo trabajé en 3 leyes, desde el 2005, el 2008 y el 2015. Pasaron. Ahora es posible que pase, pero hay que tener presión de abajo, mis amigas y mí. Así es, y con conciencia, claro. Y por último les digo, sí, ahorita estoy trabajando para mi poco. Hay 250 millones de dólares en juego. El Banco Interamericano de Desarrollo está impulsando con el gran plan de tratamiento allá en Auto, precisamente, sí, ustedes saben. Y por otro lado, hay como, no sé, ahorita no recuerdo, son como más de 25 millones de dólares para los desechos sólidos en toda la cuenca. Tenían 7 municipios. A mí el año pasado me pidieron ampliar la muestra, siquiera unos 30. Pues ya lo hice, ya lo propuse. Ya viene, están ahorita en eso, ¿verdad? Y es posible que por arriba también se hagan las cosas. Claro, es bueno como estar en casa, yo comparto con mi casa, pero no siempre funciona. Y los mercados, y los hoteles, y la jardinería y todo lo demás. Bueno, compostaje. Nunca me han hecho caso los muchachos que trabajan en eso, ni mis colegas. El compost no es el quintal que cuesta tanto lo que vale. Lo que vale es todo lo que hace el compost. Y no voy a seguir hablando ahorita más porque hay que cerrar la entrevista. No, y ¿saben qué? Qué rico, la verdad que queremos seguir la conversación. Tenemos unas intervenciones, vino la diputada Karina Paz. No pudo venir porque tiene su bebé, ella se está pensando en las próximas generaciones. También tenemos a este señor reportero que también quiere dar unas palabras. También está la representante de Cali, que también quería dar unas palabras. Y entonces los invito a que pasemos a la mesa y que sigamos la conversación ahí juntos. Realmente las historias de Pepino, como se dan cuenta, son fascinantes. Ojalá le hubiéramos hecho caso en los 70s, ojalá en los 80s, y ahora hagámosle caso hoy. Antes de bajar, solo les quiero presentar el lugar, porque este es un lugar también emblemático. Para que todos se Este era un basurero. Si quieren, Bájenlos y así les empiezan a pasar el desastre. Oye, y van a saber por aquí. Me imagino que Andrea vas a entrevistar ahora. Yo déjame pensar todo eso.
Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Mi nombre es Jimena Porres, yo soy periodista de Ojo con mi Pisto y hoy estuvimos en la presentación de resultados de la calidad del agua del río Chinautla, organizado por la Cuenca del Motagua, el Infom y el laboratorio FQB. Vamos a tener una nota en donde vamos a estar resumiendo toda esta intervención acerca de cómo es que la calidad del agua o la falta de calidad del agua nos afecta a todos y a todas que estamos consumiendo básicamente agua contaminada que provoca diversas enfermedades, tanto gastrointestinales como crónicas. Entonces vayan a ojoconmipisto.com, tenemos también muchísima cobertura acerca del tema ambiental, acerca del tema de plantas de tratamiento y los invitamos a estar pendientes de la nota y muchas gracias por